Hola, ¿qué tal amigos del canal? ¿Cómo estáis? Yo soy Juan, esto es Autos de Box, bienvenidos otra vez al canal. Hoy el vídeo un poquito diferente de una serie que quiero empezar a hacer, en la que os voy a hablar del hidrógeno, de mi experiencia con coches de hidrógeno, cómo funcionan, cómo se cargan, qué son. Y nada, van a ser vídeos muy interesantes. Yo Aquí no hacemos eso. creo muy Cortitos, 5 minutos, pongo un contador aquí abajo para que lo veáis. Y en el vídeo de hoy lo que vamos a ver, por ejemplo, es a raíz de una consulta que me ha hecho Lars Hoffman del canal que veis aquí, del canal de Todos Eléctricos. Me preguntó a través de LinkedIn que cómo se cargaba un coche de hidrógeno, que cuál era su proceso de carga o qué impedimentos había y demás. Y lo que voy a hacer es este vídeo para explicaros un poco, antes de qué es un coche de hidrógeno, cómo funciona y demás, vamos a ver cómo se carga. Mirad, lo primero que me llamó a mí la atención hace años cuando estuve en contacto con un coche de hidrógeno, mientras todo el mundo iba a ver el interior o iba a ver el habitáculo, cómo era, o el motor, yo me fui a la parte de atrás a ver cómo era la toma de carga. Entonces, como veis aquí, en esto que os estoy mostrando, actualmente los coches tienen una boca de llenado de su depósito de combustible. Los coches eléctricos tienen un puerto de carga, que puede ser una toma de AC, de carga lenta o carga en corriente alterna, o una toma de corriente continua, una carga rápida, ¿vale?, de la batería. Y los coches, por ejemplo, de hidrógeno llevan este pitorrito que veis aquí. Pero este pitorrito es un poquito diferente a, por ejemplo, la toma de carga de un coche de gas, de GNC o de GLP. Este pitorrito lleva un sensor de infrarrojos que se comunica con la hidrogenera o con la hidrolinera. ¿Y qué es una hidrogenera o una hidrolinera? Bueno, pues os lo explico. Una hidrogenera o una hidrolinera es la zona donde vamos a producir o a cargar el hidrógeno. Y no tiene por qué ser lo mismo. Por ejemplo, tenemos hidrolinera, que es el sitio que abastece mi coche de hidrógeno, es decir, es la gasolinera, pero de hidrógeno, ¿vale? Y hidrogenera, que es donde se produce el hidrógeno, que puede ser hidrógeno verde o lo que sea, pero donde se produce. Puede ser que en el sitio donde produzco, luego lo transporte hasta una hidrolinera, o puede ser también que donde produzco abastezco el coche. ¿Qué tiene de particular una hidrolinera? Bueno, pues una hidrolinera, como veis aquí en algunas fotos, de hecho en un vídeo cortito que voy a hacer ahora nos vamos a ir a una hidrolinera lo que tiene es, casi todas tienen aspecto de portátil, de un container, ¿Y por qué es esto? Pues muy sencillo, por la normativa. Todavía no hay una normativa en España definida y 100% clara relativa a cómo debe de ser una estación de recarga de hidrógeno. Y es por eso que casi todo se hace portátil. ¿Por qué? Porque si hay que moverlo, lo instalamos aquí, luego la administración cuesta mucho dinero, estamos hablando de millones de euros. Si la administración en su regulación establece que no puede estar, invento, a 50 metros de una calle, de un colegio o de lo que sea, deshacer toda esa inversión que se ha hecho es muy complicado. Por eso se hace de forma portátil, para que yo, si la administración cambia la norma, me la llevo a otro sitio y ya está, ¿vale? Entonces, una hidrolinera, básicamente, ¿qué tiene? Bueno, pues tiene tres bloques principales, que es el depósito de abastecimiento de hidrógeno, es decir, donde le llega el hidrógeno, que puede ser de la propia producción de la planta, si es una hidrogenera, o en botellas tipo las que suministra carburos metálicos, que son botellas que vienen precargadas a 200 bares de presión, ¿vale? Después tiene un núcleo interno, que es un núcleo de compresión. Ese hidrógeno se recoge, se comprime con un compresor y pasamos de tenerlo a 200 bares a comprimirlo normalmente en dos etapas. Lo subimos a 500 bares en una primera etapa de compresión, y después de esa primera etapa de compresión, que podríamos abastecer a coches que carguen a 350 bares o a camiones que carguen a 350 bares, os tengo que decir que el estándar no es que esté definido, pero lo ideal es almacenar a 700 bares. ¿Por qué? Porque en muy poco volumen meto más hidrógeno, está más comprimido, ¿vale? ¿Cuál es la contra? Bueno, pues el riesgo de la sobrepresión y el coste de esa sobrepresión, el coste de almacenaje, el coste de la compresión, necesito equipos más potentes para comprimir, y el coste de mantenerlo luego en el coche a esa presión, es decir, el depósito que necesito es un depósito pues mucho más sofisticado que un depósito de 350 bares, ¿vale? Entonces, como os decía, en esas dos etapas de compresión subo primero a 500 bares y en la segunda etapa subimos a 700, 800, 900 o 1000 bares. ¿Por qué hay que subir a 1000 bares?
Pues muy sencillo, porque mira, fijaros en esta ilustración que os voy a pintar ahora. Imaginaos que tengo una bicicleta en la que la rueda de adelante tiene 2 kilos de presión y la de atrás pues no tiene, está vacía, no tiene presión. Si yo conecto un tubo desde la rueda de adelante hasta la rueda de atrás, ¿qué creéis que va a pasar? Opción A, no va a pasar nada. Opción B, toda la presión de la rueda de adelante se va a ir a la rueda de atrás. O opción C, la presión va a pasar desde la rueda delantera hasta la trasera hasta que ambas presiones se igualen. Os dejo un segundo. ¿Tú eres idiota o te parió un Teletubby? Vale, pues efectivamente, la presión se va a igualar entre rueda delantera y rueda trasera, es decir, se van a igualar las presiones como si fueran vasos comunicantes, de tal forma que pasaremos de tener 2 kilos en una rueda a tener 1 kilo en cada una de las ruedas, 1 kilo de presión, ¿vale? Pues con una carga de un vehículo de hidrógeno pasa exactamente igual. Si yo tengo almacenados a 700 bares, cuando voy a conectar mi coche no voy a poder cargar a 700 bares. ¿Por qué? Porque va a haber una descarga de presión y va a salir gas de la hidrolinera, se va a meter en el coche y solamente por salir ese gas aquí va a disminuir la presión en la hidrolinera, con lo cual nunca voy a poder alcanzar los 700 bares de presión, que es lo que me garantiza la autonomía máxima. ¿Qué tengo que hacer para ello? Subir la presión mucho más en la hidrolinera. La subo a 1000 bares y así me garantizo que aunque yo saque kilos de hidrógeno de este depósito, aquí voy a alcanzar los 700 bares. ¿Qué pasa con esto? En condiciones normales, 1 kilo de hidrógeno, ¿vale? 1 kilo de hidrógeno a temperatura a unos 20, 25, 30 grados y a una atmósfera de presión, ocupa 12 metros cúbicos, ¿vale? Ocupa 12.000 litros. Es decir, que es un gas tan sumamente volátil, tan sumamente... La molécula, fijaros que el átomo es el más pequeño que hay, un protón y un electrón, entonces la molécula 2,2 es lo más pequeño que hay. Un coche, tener en cuenta que más o menos gasta, por tener cifras redondas, 1 kilo cada 100 kilómetros de hidrógeno, quizá un poquito menos, pero bueno, para tener números redondos, 1 kilo cada 100 kilómetros. Si yo quiero tener una autonomía de 500 o 600 kilómetros, necesito almacenar 5 o 6 kilos. Necesitaría 70.000 u 80.000 litros de depósito para poder almacenarlos a presión atmosférica. ¿Qué sucede? Que los empiezo a comprimir. Y para poder tener en un volumen relativamente aceptable esos 5 o 6 kilos, necesito comprimirlo mucho. ¿Cuánto? A 700 bares. ¿Vale? Si comprimo a 350 bares, pues en ese mismo volumen, que es... Al final, un automóvil tiene un volumen pues limitado de depósito. No puedo hacer todo el coche de depósito. Por ejemplo, en el transporte pesado, en los camiones, es un poco diferente. ¿Por qué? Porque los camiones me permiten tener un espacio más grande. Y por eso los camiones normalmente se están fabricando a 350 bares, aunque ya la tendencia es hacerlos a 700, pero me puedo permitir el lujo de hacer un depósito menos sofisticado, que me ocupe más espacio, ¿vale?, para almacenar los mismos kilos de hidrógeno, ¿vale?, pero no tengo que gastarme tanto en el depósito, los puedo almacenar a menos presión y es más barato. En un coche no, en un coche el espacio es reducido, es decir, todo lo que yo ocupe en depósito se lo estoy restando a espacio de carga o espacio de ocupantes. Entonces es por eso que los depósitos tienen el tamaño que tienen y almacenan 5 o 6 kilos. En el caso del Toyota Mirai, por ejemplo, estamos hablando de 5 kilos en 3 depósitos diferentes a 700 bares, ¿vale? Entonces, para poder alcanzar esos 700 bares, recordar, tengo que almacenar a 1000 bares, ¿vale? Y entonces, almacenar a 1000 bares es costoso y necesita una serie de medidas de seguridad para, bueno, pues porque estamos almacenando a 1000 kilos de presión, ¿vale? 1000 veces su volumen lo estamos comprimiendo. Entonces, ¿esto qué implica? Y la pregunta que me hacía Lars el otro día era, o sea, ¿es posible que esté limitado el número de recargas de una hidrolinera a un número de coches determinado? Y la respuesta es sí. Es decir, ten en cuenta que yo solamente puedo almacenar una serie de kilos a esa presión tan alta. Porque, primero, por las dimensiones del propio depósito y segundo, por la seguridad. ¿Qué sucede? Que si yo almaceno 20, 30 kilos a esa presión, no puedo almacenar más. Cuando voy descargando la presión, voy dejando de garantizar esa carga a 700 bares a los subsiguientes coches. Es decir, que solamente puedo garantizar recarga a 700 bares a un número de coches, pues 2, 3, 4 al día, o los que sean, la capacidad del compresor que tenga también, pero ¿qué sucede? Que la compresión desde los 200 bares hasta esos primeros 500 bares no se hace de forma inmediata, es un proceso que tarda, es un proceso lento, no es que abra un grifo sino que puede tardar, pues estamos hablando de media hora, una hora, puede tardar, es decir, que rellenar ese depósito otra vez
a 1000 bares de 20 kilos me exige a lo mejor un día entero, ¿vale? Eso es uno de los hándicaps que tiene. Y básicamente, ya quiero acabar, porque yo creo que ya me he excedido del tiempo que le quería dedicar a esto. No, para nada. Este es el resumen de cuáles son las peculiaridades de carga de un coche de hidrógeno. El sistema, bueno, pues tiene un sistema de lector, como decía al principio, de infrarrojos, donde se comunican coche y estación de servicio y se dicen presiones y temperaturas de los depósitos. La normativa exige que en determinadas presiones y determinadas temperaturas no se puede suministrar, ¿vale? No se puede abastecer, con lo cual, si alguno de esos criterios excede los umbrales permitidos, el coche no puede repostar o la gasolina o la hidrolinera no puede abastecer hasta que no se restablezcan esos parámetros a límites normales. Pero en condiciones normales, si esto es así, pues el proceso de recarga se enchufa el boquerel, se identifica la máquina, el usuario normalmente se identificará con su tarjeta de usuario y comienza la recarga. ¿Y cuánto tarda la recarga? Pues aproximadamente 3-4 minutos en hacer ese proceso de transferencia de los 3-4 kilos de hidrógeno desde el depósito en la hidrolinera hasta los depósitos del coche. Una vez que se hace esto, lo que se produce es que hay un venteo en la estación de servicio, como iremos a ver, en la hidrolinera, donde ese gas que está a presión y que se ha quedado en la manguera del boquerel de carga, entre el boquerel de carga y el depósito, tiene que descargarse, porque ahí hay 700 bares ahora mismo. Entonces, pega un petardazo así, ¡pum!, como muy grande, para descargar eso. Eso no es que se rompa ni vaya a explotar ni nada, sino que eso es normal para descargar la manguera del boquerel. Y con eso ya estaría abastecido nuestro coche de hidrógeno. Es un proceso relativamente sencillo, al principio es un poco raro y demás. Creo que cada vez va a ser más popular. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, pues dale a like, suscríbete. Me encantaría ver tus comentarios, que me dijeras cosas, si te apetece que te cuente más cosas de coches de hidrógeno, de cómo se cargan, de cómo funciona la pila de combustible, cómo veo yo el futuro. Pues nada, lo que te digo, dale a like, suscríbete y aquí te veo hasta el próximo vídeo. Chao, chao. Suscríbete.